no al Sí, final, sí, obvio, lo que quieran. dale, dale. Bueno, Dale. más que nada, bueno, primero que nada, agradecerte por presentarte acá y brindar esta charla. La doctora Verónica Coser es del Instituto Tecnológico de Chascomús, de un instituto de doble dependencia de la Universidad Nacional de San Martín, junto a lo que es el CONICET, y la charla que nos va a brindar hoy dentro de lo que es el ciclo de charlas. Brindamos dos ciclos de charlas este año, uno en pequeños animales desde la Comisión Científica de Enfermedades Venéreas y Protozoarios Reproductivos, y ahora este segundo ciclo, que eran enfermedades venéreas y particularmente una primera parte de tricomona, lo que fue en España, y ahora acercarnos un poco más a nuestra región y a lo que se está investigando a nivel nacional. Así que Verónica nos va a presentar nuevos avances hacia un enfoque integral en el control de la tricomonosis bovina. Y dejamos las preguntas para lo último. Por favor, sí, si se pueden silenciar, y te dejo para que arranque nomás, Vero. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes por la invitación. Bueno, voy a apagar un cachito la cámara por las dudas para facilitar el tema de la conexión. A ver, ahí. Bueno, no me deja, che. Bueno, que quede así. Cualquier cosa me avisan. Si no se escuchan, me paran. Bueno, un poco haciendo la intro, ya gracias Juan por la presentación. Bueno, nosotros estamos trabajando en este parásito desde, bueno, 2014, 2013. Y bueno, lo que vengo a traerles hoy es un poco el resumen de los últimos años de trabajo sobre, bueno, una mezcla. Hemos empezado, si bien nosotros somos un laboratorio, como su nombre lo indica, de parásitos anaerobios, enfocado en dos tricomonarios diferentes, tricomonas vaginales, que es el patógeno de humanos, y un tricomonas fetus, que es el de los No se bovinos. escuche con cámara desconectada. Eh, Sí. hacemos... eh, No sé cómo es. ¿Qué pasó? Si querés silenciar a todos, Verónica, capaz, o Gustavo, si te puedes A silenciar. ver, ahí ya tengo que salir de la presentación. Para. Ahí se silenció, creo, así que ahí está, ya está. ¿Sí? Sí, Ahí está. Bueno, ahí va, ahí se ve de nuevo. sí, no está la presentación, está tu cámara. Pero, che, ahí va, ahí va. Listo, ahí vamos. Sí, Otra ahí vez. está. Bueno, entonces, básicamente nosotros arrancamos con estudios a nivel de biología celular, biología molecular. Bueno, pues yo soy veterinaria de base, después hice el doctorado bueno, en biología molecular y biotecnología de la UNSAM. Entonces arrancamos con un análisis más de biología celular, más relacionado con eso, y después llegamos hasta acá, que ahora van a ver cómo fue el caminito. Bueno, si hacemos un repaso de lo que es el ciclo de vida conocido de este protozoario extracelular flagelado, eh, todos más o menos sabemos que, bueno, es de transmisión venérea y el ciclo de vida, bueno, involucra al macho como portador asintomático y diseminador de esta parasitosis en los rodeos. Esto es lo que sabemos hasta la fecha. Y si bien este es el ciclo de vida conocido y es ay, un parásito que se conoce desde hace 137 años, seguimos teniendo ciertas cosas que nos llamaron la atención desde el principio, como, bueno, cosas que son inexplicables en cuanto a lo que se sabe sobre este parásito, como, bueno, la persistencia a pesar del manejo sanitario, la aparición de esos focos inexplicables aún, llevando un manejo sanitario cuidadoso, los casos, me está volviendo loca la barra de tareas. A ver, ahí. Bueno, y esos casos inexplicables inexplicables para el contexto de un ciclo de vida y de transmisión venérea, un parásito de transmisión venérea, como son los casos inexplicables, toros vírgenes positivos y bueno, vacas positivas y toros negativos en un mismo rodeo. Entonces, en función de esto, lo que decidimos hacer inicialmente fue un repaso de las cosas que por ahí nos llamaban la atención en cuanto al cuadro de la parasitosis.
Una de las cosas más llamativas, bueno, que todos también tenemos información, es que el mismo protozoario es un parásito del tubo digestivo de los gatos, un agente causal de gastroenteritis, y en los gatos es de transmisión oral fecal. Otra de las cosas que nos llamó la atención y que, bueno, que esto es, digamos, lo sabemos todo, el público conocimiento también es un tema de conversación, que sabemos, está como tácito, que los toros se montan unos a otros como parte de una conducta social y que las heces pueden contaminar el prepucio durante este juego, ¿no? Y este es el justificativo que todos le damos a la aparición en los medios de cultivo o en los análisis de cultivo, de diagnóstico, a estas, ya sea a la presencia de tricomonadidos que, digamos, son simbiontes del tubo digestivo de los rumiantes, o a la aparición de estas poblaciones, el puntero se ve, de estas poblaciones mixtas, No, no, no se ve, como perdón, es el Rebeca. caso de, ahí está, Ahí como está, es ahí el sí. caso de esta fotografía, ahí va, donde vemos, es un lápiz, che, acá, como es el caso de esta fotografía donde vemos eh, la presencia, esta es una muestra de un raspaje prepucial del Cedive del año pasado, donde vemos la presencia, bueno, de una pentatricomona y tetricomona fetus. Y la otra cosa que tuvimos en cuenta o repasamos en el criterio previo al planteo de la hipótesis es que justamente los tricomonadios no patógenos que están en el tubo gastrointestinal son ingeridos por animales de medio ambiente, como el resto de la microbiota que tienen los bovinos en su tubo digestivo, ¿no? Con este cuadro, con este panorama, lo que nos preguntamos es lo siguiente. ¿Es posible que fetus utilice la ruta oral fecal en bovinos? Y bueno, y esta pregunta se fortaleció con el hecho de este reporte donde estos autores reportan la infección uterina con fetus en una gata con gastroenteritis causada por Tetrachomonas fetus, ¿no? Y si uno repasa la anatomía de ambas especies, vemos que la topografía es similar, obviamente. Entonces, bueno, esto nos llamó la atención y la pregunta vino de la mano con este trabajo. Dijimos, bueno, ¿no podría estar pasando lo mismo en el bovino? Y la otra cosa que nos preguntamos, y lo que va a tener, bueno, y lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta charla, es si el protozoario no es un microorganismo realmente plástico, que tenga cierta plasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sea más adaptable a ciertas condiciones o a más condiciones de las que creíamos, ¿sí? Como el resto de los tricomonas. Hay un montón de especies de tricomonas, la mayoría son del tracto gastrointestinal y la mayoría tienen como esta cierta plasticidad. Y bueno, están en otras especies. Y en relación a esto, por ejemplo, en el año 2022, estos investigadores de la República Checa describieron la presencia de 16 tipos de tricomonas diferentes en el medio ambiente, ¿sí? En aguas residuales o en ciertos eh, charcos o desagües anóxicos, ¿sí? Y bueno, y otro trabajo que también sumó a generar esta pregunta es este, donde justamente lo que tiene que ver el ciclo de vida del parásito en los felinos, estos autores describieron que el parásito era capaz de atravesar o transitar el aparato digestivo de las babosas. Y recordando un poco lo que se sabía hasta ahora sobre esta posible condición de plasticidad, lo que se sabía hasta la fecha es que el grupo de Benchimol de Brasil habían descrito que los trofozoitos, que es la forma efectiva, la mótila que vemos todos en los sobrenadantes, en ciertas condiciones de estrés lo que hace es cambiar su morfología, invaginar los flagelos y formar estas estructuras esferoides que ellos denominaron pseudoquiste. ¿Por qué pseudo? Porque, bueno, justamente la pared no es verdadera. Ellos dicen que la pared no llega a formar una pared quística verdadera. Y la capacidad que tienen estos pseudoquistes es que cuando uno les quita la condición de estrés, a partir de ese pseudoquiste se puede regenerar el trofosovito otra vez. Bueno, esto era toda la información que tuvimos inicialmente. Entonces, lo que hicimos, el primer experimento que hicimos
fue un ensayo con vacas, con hembras, a las cuales les dimos por vía oral cierta cantidad de parásitos, de trofozoitos, durante 5 días, y teniendo en cuenta el tiempo que tarda, bueno, el bolo alimenticio en llegar en transitar a lo largo del tubo digestivo del rumiante, a partir del día 3 tomamos muestras de materia fecal mediante tacto rectal y tomamos muestras de mucus vaginal el día 7. Todas esas muestras lo que hicimos fue incubarlas en medio de cultivo de tricomonas que usamos todo el tiempo para mantenerlas en condiciones de laboratorio. Y diariamente lo que hicimos es lo que, bueno, hacen ustedes en los laboratorios, mirar diariamente la presencia de parásitos mótiles en los sobrenadantes. Y en todos los casos, o sea, usamos en este ensayo 2 hembras, y en las 2 hembras encontramos, tanto en materia fecal como en el mucus vaginal, trofozoitos. A estas muestras, bueno, lógicamente tuvimos que hacer una PCR para confirmar que fuera realmente T. fetus. Después de esto, lo que hicimos fue salir al campo. Bueno, contactamos a 4 o 5 campos positivos que, bueno, nos fuimos enterando a través del tiempo y fuimos a muestrear varios campos que eran positivos a tricomona, que habían tenido brotes. Entonces, en uno de ellos, que era este que reunía todas las condiciones que dijimos al principio, que era este que hacía manejo sanitario, tenía rebrote cada año, que eliminaba y volvía a tener, y que, bueno, que los focos inexplicables, bueno, ese era un campo clásico con esas características. Y ahí muestreamos tanto, bueno, heces de machos y hembras, mucus de hembras, bueno, mostramos 10 animales en total, y el procedimiento fue el mismo. Esas muestras las incubamos en medio de cultivo para tricomonas y las miramos mediante microscopía invertida todos los días para ver la presencia de trofozoitos mótiles. Y bueno, y en este caso logramos detectarlo, bueno, en mucus en un montón de muestras, pero en las heces en 2 animales, y a esos parásitos, a esos protozoarios, perdón, lo que hicimos fue, bueno, hacerle PCR con los cebadores que conocemos todos, y mandamos a secuenciar los fragmentos de PCR para confirmar que realmente fuera T. fetus. Y la última confirmación que hicimos fue mediante microscopía electrónica de barrido, está mal puesto, esto es barrido, para constatar con este grupo de brasileros bueno, que ellos son expertos en morfología de tricomonas, bueno, la presencia del flagelo, el número de ondulaciones acorde de la membrana ondulante, el recurrente, la posición de cada una de las estructuras. Bueno, nos confirmaron ellos que era T. fetus. Entonces, en este primer approach, lo que pudimos concluir es que el parásito era capaz de transitar por el tracto gastrointestinal del bovino, excretarse viable con las heces y constituir, bueno, una fuente potencial de contaminación del aparato reproductor de la hembra. Eso fue lo primero que hicimos. Entonces después, lo que nos preguntamos es, bueno, para profundizar un poco más el análisis y ver cómo era que se comportaba, por ejemplo, en la situación más hostil o más variable que ocurre dentro del tubo digestivo, que son estas variaciones de pH, si el parásito era viable o qué podíamos ver en cada una de estas condiciones. Entonces lo que hicimos fue incubarlos en medio de cultivo a diferentes pH, llevados a pH, a cada uno de los pH de cada tramo. Y bueno, justamente no vimos mayores diferencias, salvo algún poco menos de crecimiento a pH 5, pero después entre pH 6 y 7 es lo que más le gusta. O sea que ahí creció normalmente y se duplicó cada 6 horas como lo hace de rutina. Y hicimos un hincapié específico, o sea, miramos específicamente el pH más ácido porque es el pH más hostil. Y lo que hicimos ahí fue incubar durante 3 horas a pH 2 los trofozoitos, y vimos que el 14% de los trofozoitos, bueno, hicimos análisis de viabilidad y determinamos que el 14% de los trofozoitos se mantenía viable en esas condiciones. Bueno, entonces acá dijimos, listo, se banca, está bien, mueren un montón, pero cierta cantidad de estos protozoarios sobreviven a esa condición.
si es capaz de salir con las heces. Dijimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir, por ejemplo, en el agua de bebida o en las heces bovinas? Y bueno, lo que pasamos a determinar acá es que justamente es capaz de sobrevivir en ambas condiciones durante varios días. Y bueno, ¿cómo hicimos este análisis? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque justamente esta fotografía es un reflejo de lo que pasa en algunas situaciones particulares en algunos campos, ¿no? Entonces, si el animal defeca acá, nos preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en agua? Y si no en las heces húmedas, ¿cuánto tiempo podría ser? Analizar en heces es muy difícil, que es un poco lo que me preguntan siempre. Hicimos un análisis directo sobre, bueno, más o menos diluir las heces y ver qué veíamos, pero es muy engorrosa por la cantidad de materia, bueno, fibras y demás que tienen para poder visualizarlos. Entonces lo que decidimos hacer en ese momento es mezclar en partes iguales PBS y materia fecal y hacer una especie de extracto de esas bobinas, que por eso es HB. Y bueno, incubamos ahí los trofozoitos y los fuimos mirando lo mismo, día tras día. Y vimos que 96 horas, que fue el tiempo máximo que analizamos, los parásitos fueron capaces de sobrevivir acá, en este extracto de heces bovinas. Y en el agua fueron capaces de sobrevivir 120 horas y ahí cortamos el ensayo, no lo seguimos, o sea que podría sobrevivir durante más tiempo. Y en ambos casos nos llamó la atención porque aparecían estructuras de estas esferoidales como las que había visto en Chimol allá en la década en la primera década del 2000. Entonces lo que hicimos fue un marcaje con un fluorocromo, que este fluorocromo que se llama Chalcofluor White, se usa mucho para estudiar hongos. Lo que hace es unirse es un marcador bueno, de superficies tanto de pseudoquistes como de quistes. Entonces, bueno, hicimos marcaje de estas estructuras esferoidales que veíamos que aparecían en ambas condiciones de incubación, o sea, tanto en agua como en el extracto de heces, y vimos que algunos de los parásitos, fíjense, presentaba esta marca azulada, ¿sí? Entonces ahí nos surgió la pregunta de justamente si lo veíamos en esta condición eh, em, más hostil o más, no sé si hostil, pero sí es un tipo de estrés. Si realmente eran pseudoquistes o podían llegar a ser quistes verdaderos, porque hay ciertas tricomonas ya en la bibliografía están descritas que forman quistes verdaderos. Y esa es la manera en la que sobreviven en el medio ambiente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la formación de quistes, groseramente, les puse esto para que ustedes se den una idea. Los protozoarios, bueno, los ciliados en general, se documentaron 40 especies de quistes y justamente los quistes son útiles. ¿Por qué? Porque tienen paredes gruesas que son resistentes y le confieren esa resistencia a condiciones de estrés extrema, de secación, acidez y demás. Y también otra característica es que le permiten sobrevivir fuera del cuerpo y eh, quedarse en estado latente, ¿no? Entonces nos preguntamos si estas estructuras que veíamos de repente no podían ser quistes verdaderos y fuimos a analizar más en detalle esto, partiendo de la base de este planteo que había hecho Benchimol en los 2000. Entonces, lo primero que hicimos fue utilizar un tipo de estrés, que es el estrés, digamos, el gold estándar en los formadores de quiste, que es el estrés nutricional. Entonces, lo que hicimos fue incubar parásitos en condiciones de escasez de nutrientes y después hicimos un marcaje otra vez con el Chalcofluor White para analizar qué tipo de estructuras se estarían formando, si es que se formaban. Y bueno, vimos acá en esta figura, ustedes pueden ver que tenemos una enorme, que es esta que es la que justo se marca en azul, y a la izquierda una estructura más chiquitita que no tiene marcación. Entonces acá tenemos el ejemplo de las dos cosas. Uno calcofluor white positivo y otro no. Las dos fotos en azul es porque es un foco, son diferentes focos. Fíjense que eso es un juego de la tridimensión. Lo podemos ver bien como anillo y si yo alejo el foco lo veo como una especie de cascarita aplastada, ¿sí? Bueno, con esto yo no defino nada. Como les dije antes, es un fluorocromo inespecífico que va a marcar pseudoquistes o quistes. Entonces, para analizar más en detalle si son quistes verdaderos, yo necesitaba usar otras técnicas. Entonces, lo que hicimos fue eh, usar una combinación de este calcofluor con Evans Blue. El Evans Blue lo que hace es entrar por difusión pasiva a la célula, mientras tanto no haya una barrera física que se lo impida, ¿no? Entonces, en los demás tipos celulares, si vos ves, el Evans Blue es rojo, al verlo en la microscopía de fluorescencia,
Entonces, si vos ves estructuras rojas, quiere decir que el Evans entró. Cuando se forma la pared, es un ensayo, es un experimento estándar este. Cuando se forma la pared, vos no ves más rojo y solo ves el azul, que es el de la pared. Y esta fue la primera aproximación que tuvimos. Ustedes fíjense, la población heterogénea tenemos todos los parásitos que están acá en rojo y solamente este en azul. Esta fue la primera aproximación que tuvimos a la idea de la formación de una pared verdadera. Entonces lo que hicimos ahí fue insistir en esta generación de estructuras mediante estrés de tipo nutricional, justamente para utilizar otras técnicas de mayor resolución y más específicas. Entonces lo que vino después fue justamente tratar esas estructuras porque nos teníamos que sacar de encima lo que no era quiste. Y también en la bibliografía es típica la utilización de detergentes para alisar aquellas estructuras que no tienen pared, lo que es membrana plasmática, el detergente lo rompe y rompe todo. Solo prevalece lo que tiene pared, porque el detergente no le hace nada. Bueno, entonces después de tratar con Sarkosil, que fue el detergente que usamos, fíjense en la fotografía de arriba a la izquierda, donde esto fue lo que vimos después del tratamiento, ¿no? Estas estructuras perfectas. Entonces después de eso mandamos a analizar mediante microscopía de barrido, que es la que estaba en el ángulo inferior izquierdo, donde vemos la estructura esferoidal perfecta, y microscopía de transmisión, electrónica de transmisión para confirmar, porque yo necesitaba ver cortes en fetas que me demuestren la presencia de una pared rodeando el parásito. Y fíjense como acá, haciendo un zoom de esto, vemos la pared fibrilar característica de los quistes. Pero bueno, hasta acá, cuando uno estudia quistes, no es solo estudiar la formación, sino también demostrar que es capaz de revertir, porque esa es la idea. Biológicamente esa es la relevancia, que pueda enquistarse y volver a desenquistarse, ¿sí? Entonces lo que hicimos después fue tratar con Sarkosil. Esto que les digo, bueno, es este juego de enquistamiento-desenquistamiento para que tenga un rol biológico relevante. Después de tratar con Sarkozy, lo que hicimos fue volver a incubar estas estructuras en el medio de cultivo que les gusta, al pH que les gusta, y generamos y provocamos el desenquistamiento, y bueno, y logramos ver trofosoditos nuevamente con el correr de los días. Entonces, este fue un punto de quiebre en nuestro análisis, porque demostramos por primera vez que T-fetus forma quistes verdaderos cuando es sometido a cierto tipo de estrés. En este caso, el nutricional. Arrancamos por este. Em, lo que pasa dentro del quiste es increíble, porque bueno, lo que ustedes ven acá en esta figura, que es una inmunofluorescencia en rojo, para que se den una idea de lo que pasa con los flagelos, inicialmente lo que hace es, lo que se ve en azul son los núcleos, el material genético del parásito. Los flagelos se internalizan y no se ve nada por fuera. Vos ves las esferas y adentro lo que está sucediendo es eso, están los flagelos internalizados. Eso es lo que sucede al principio. Si ustedes ven, cuando los filmamos, inicialmente esos flagelos tienen movimiento, ¿no? Se mueven durante un tiempo, no sabemos cuántas horas dura, pero sí tienen cierto movimiento y lo mantienen durante un tiempo X. Con el pasar de los días vemos esto, que justamente como pasa en otras estructuras quísticas, en otros protozoarios flagelados o ciliados, todo lo que tiene que ver con los flagelos se reabsorbe, porque biológicamente no les sirve más para nada y el parásito no sabe cuánto tiempo de latencia va a estar. Entonces le conviene reabsorber todo lo que es el citoesqueleto, y cuando vienen las épocas buenas y el estrés no está más, se regeneran, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el tiempo de duración del estrés al que están sometidos. En este caso vemos uno con citoesqueleto claro, con la presencia de citoesqueleto y flagelos internalizados, y el otro que ya no tiene nada. Entonces, la otra cosa que también pudimos ver acá es que adentro del quiste, fíjense que acá lo que hicimos fue teñir antes de inducir a la formación de quiste, el citosol sufre, el contenido citosólico sufre un reordenamiento. Tiene que ver con esto, porque se achican, tienden a achicarse, pero bueno, es una estrategia de supervivencia. O sea, ¿para qué vas a tener tanto volumen celular si ya no lo vas a usar y solo te vas a quedar quieto esperando que vengan las buenas épocas? Entonces, bueno, esto es lo que vimos que pasaba. Es un fenómeno que sucede dentro de los quistes. Y otra de las cosas que acá sí van a ver que la relevancia de este hecho biológico
En particular, una de las cosas que sucede con estos quistes es que justamente en este panel ustedes ven, yo lo que veo, lo que les marco acá es, con DAPI es el material genético, o sea, el ADN del parásito. Cuando es crecido, lo que dice TIM es medio estándar, medio de cultivo estándar de tricomonas. Cuando los incubamos en estos extractos de heces o en agua, fíjense así, cualitativamente, cómo el tamaño del núcleo se ve aumentado, pero groseramente. Bueno, la explicación que le encontramos a esto en otro trabajo fue que el parásito se divide, es lo que se sabía, por fisión binaria longitudinal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de una única célula madre, en un momento esa célula duplica su material genético en dos y se separa y genera dos células hijas idénticas, ¿no? Siguiendo el ciclo celular conocido por todos. Y lo que nosotros vemos que sucede en estos parásitos es que tienen la capacidad en condiciones de estrés de, por un lado, esa célula madre, aumentar cuando se sensa que está en condiciones de estrés, aumenta su contenido de ADN, su material genético, y se prepara para lo que después va a ser una división múltiple, ¿sí? Entonces, cuando el estrés desaparece, esto me generaba una sola, única célula, a partir de dos células hijas, en esta condición me genera un n número de parásitos, yo no sé cuántos, ¿sí? Después vamos a ver que puede ser variable, por lo menos lo que nosotros hemos visto in vitro. ¿Y esto por qué? Porque el parásito tiene la capacidad de resetear su ciclo celular y se saltea lo que sería la fase final de la mitosis, que es cuando ocurre la división del citosol. Entonces lo que hace es volver a sintetizar el ADN una y otra vez hasta alcanzar no sabemos cuántas veces. Entonces, después se divide por fisión múltiple en un n número de parásitos. Y esto, biológicamente, y lo que tiene que ver digamos, con el desarrollo de la infección, vamos a ver el impacto que tiene, ¿sí? O sea, en este trabajo lo que pudimos definir es eso, que aumenta su contenido de ADN en condiciones de estrés y después se divide por fisión múltiple. Y bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, que para el parásito es una estrategia de supervivencia y multiplicación, pero muy, digamos, muy soberbia, porque bueno, si dentro de los quistes nosotros pensamos que en cada una de estas estructuras hemos contado hasta más, pero bueno, en este caso son 16 núcleos. Cuando yo le restituyo las condiciones que le gustan, las condiciones favorables, fíjese como de ese macizo celular lleno de núcleos, bueno, en rojo está marcado el citoesqueleto para que después podamos ver bueno, que salen. Fíjense cómo la flecha verde marca cuando le restituimos el medio de cultivo que les gusta, empiezan a desprenderse los trofozoitos. Y es una bomba llena de núcleos. Entonces, eso por un lado, esta capacidad de endorreplicar que tiene el quiste, o bueno, un estrés intermedio, porque lo que terminamos definiendo es que es el pseudoquiste que veía Benchimol, es un estadio intermedio, o sea, cuando el estrés es moderado, yo creo que ellos llegaron a ver el estadio intermedio en la formación de un quiste verdadero, es cuestión de tiempo. Eh, Hasta ahí tenemos quiste con una cantidad de copias de su material genético X, que no sabemos cuántas. Otro de los trabajos de Benchimol, que bueno, que acá está hecho con Carlos Campero, es parte de ese trabajo, que nos llamó la atención en ese momento fue que ellos habían visto que esto sí epidemiológicamente es relevante también. Ellos habían visto que en los raspajes pusiales frescos había una gran cantidad de estas estructuras pseudoquísticas, ¿no? Entonces lo que nos preguntamos es, bueno, este es el número que ellos ven, comparan lo que es en división, pseudoquistes o bueno, la forma piriforme flagelada, y tiene un alto porcentaje de presencia de pseudoquistes. Entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ya que sabíamos que hay quistes verdaderos, es, bueno, veamos si si esas estructuras que ellos veían podían llegar a ser quistes. Bueno, entonces lo que hicimos fue, nos planteamos un ensayo incubamos en paralelo fetus en mucus vaginal y raspaje prepucial, y después hicimos las diferentes tinciones, y bueno, y pudimos ver que alrededor del 80% de las estructuras que veíamos eran calcofluor white positivas, y bueno, lo que nos preguntamos es, ¿qué condición en el prepucio del macho hace podría llegar a ser la influencia
o el inductor de la formación de estas estructuras. Entonces, groseramente, lo primero que analizamos fue el pH. El pH del prepucio es alcalino y el pH de la vagina es, bueno, tiene sus variaciones a lo largo del ciclo estral, pero bueno, no llega nunca al nivel de la alcalinidad que tiene el de los machos. Entonces, acá por un lado definimos que el microambiente del prepucio favorece la formación de los quistes, estas bombas llenas de núcleos que mencionamos antes, y lo que fuimos a hacer después es probar in vitro que a pH 8 se formaban los quistes para caracterizarlos mejor. Y bueno, ahí optimizamos la inducción in vitro, lo que hicimos fue llevar el medio de cultivo a pH 8 y ahí incubar los trofozoitos. Y bueno, después de eso determinamos la formación o determinamos el porcentaje de quistes, lo mismo, tratando con detergentes que medicen todo lo que no es quiste. Y en este ensayo lo que hicimos fue comparar diferentes aislamientos del parásito. Lo hicimos con K, que es la cepa de referencia de todos los laboratorios que trabajan en fetus, y después aislamientos salvajes, o sea, estos dos, el 82C y el 97H, son aislamientos que son recientes, para ver si había alguna variabilidad, porque justamente todo lo que uno hace in vitro, estos parásitos son hace años que vienen siendo pasados en los laboratorios, entonces pierden un montón de factores que tienen que ver con la patogenia, bueno, y se sabe ya que a nivel de genes, bueno, o de transcriptomas o de transcripción de genes sufren modificaciones severas. Entonces, bueno, analizamos esto y vimos que en los tres casos, a pH 8, si bien había variaciones en 24 y 48 horas en cuanto a los porcentajes de inducción, vimos que ocurría. Lo mismo, después de esto, miramos los núcleos y vimos que había presencia de células multinucleadas. Estos quistes eran multinucleados en algunos casos y en otros había núcleos más grandes de tamaño. Entonces, lo que hicimos fue ponerlos a revertir justamente siguiendo el dogma de la formación del quiste. Inducción, eliminación de trofo y reversión. Y ven que acá justo tenemos esta figura que es, bueno, que es un videíto, una foto de un videíto en tiempo. La flecha negra me marca cómo se van desprendiendo los trofozoitos de las estructuras multinucleares, ¿sí? Entonces, en ese caso, en este punto donde lo que logramos fue la optimización de la inducción a pH 8 y confirmar que lo que ocurre en el prepucio del toro es formación de quistes verdaderos. Bueno, lo que se ve en la mucosa prepucial, que son fotos que sacamos con el grupo de Brasil, ustedes fíjense que en la mucosa prepucial, en general, en lo que está la foto que está a la izquierda, así se ve el trofozoito cuando se vuelve ameboide y se adhiere la célula de la mucosa. Y vemos tanto células como estas, que no sabemos si después van a terminar siendo pseudo o quistes, y vemos a la derecha las estructuras esferoidales en formación. Fíjense cómo es un quiste en formación, donde el flagelo, fíjense cómo los flagelos se van invaginando, ¿sí? Bueno, esto también lo hicimos para visualizar cómo se veían las estructuras o diferentes estadios del parásito en células de mucosa de prepucio. Bueno, hasta acá un poco un panorama más a nivel intra-laboratorio. Después lo que nos preguntamos es, viendo la fotografía de lo que ocurre en un ecosistema, por ejemplo, no sé, bueno, porque acá no sé, salimos a la pampa y vemos eh, vacas pastando, tomando agua en lugares donde hay aves. Entonces, un día dijimos, ¿será posible que dentro de esta plasticidad que pueden llegar a tener, las aves sean, nada, qué pasa con las aves y la tricomona, ¿no? Entonces esa fue la pregunta, porque bueno, el impacto de esto claramente está por estudiar, porque bueno, porque todo el mundo siempre como que menciona lo mismo. Es decir, bueno, ¿cuántos quistes tiene que ingerir el ave para que sea relevante? Bueno, está claro, hay miles de preguntas que tenemos que responder todavía. Pero bueno, demostrar, como nos pareció relevante en este momento, tratar de ver qué pasaba hacia a las aves. Con las aves hacíamos el mismo ensayo que con las vacas, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue ensayos con gallinas y les administramos tanto trofos como quistes por vía oral, diferentes grupos, y después analizamos las heces de estos animales, ¿no? Obviamente que todo esto tiene control previo, ¿sí? Y bueno, en las heces de estos animales pudimos constatar la presencia de predominantemente estructuras quísticas y algún que otro trofo como que se empezaba a desenquistar,
pero predominantemente estructuras quísticas. Y nos pasó en los dos casos, cuando les suministramos trofos por la boca o cuando les suministramos quiste, porque acá ya teníamos la inducción puesta a punto, así que ya sabíamos cómo cuantificar y saber qué cantidad estábamos poniendo, bueno, y determinar al final en las heces, digamos, la presencia o no de quistes o de trofo. No sabemos qué pasa en el medio, ¿no? Si es que en algún lugar a lo largo del tubo digestivo se enquista y después se vuelve a enquistar al final, porque bueno, porque esa variabilidad de pH que también tienen a lo largo del tubo digestivo en estas especies puede llegar a tener una influencia. Así que bueno, esto es lo único que hicimos hasta ahora y está abierta tenemos que seguir indagando al respecto, pero bueno, por lo pronto, y estos quistes, bueno, fueron capaces de revertir también. Entonces, en función del ciclo de vida que conocemos, ¿no? Lo que nosotros proponemos es, nada, abrir el abanico de las posibilidades, de las cosas que pueden estar sucediendo, y el modelo que postulamos es este, bueno, que contemple primero el factor ambiental, tener en cuenta bueno, que la hembra con un perineo sucio, con materia fecal conteniendo trofos, por ejemplo, al ser montada por un macho, el macho puede introducir el protozoario al aparato reproductor y se lo lleva a su vez y se lo transmite al resto de las hembras. Bueno, y el factor que no es menor de incluir en este ciclo conocido, bueno, la presencia de estos quistes con la potencialidad de generar un montón más de parásitos, cada uno de esas estructuras, ¿no? Y agregarle además el factor del pH, de la variación de pH y cómo se modificaría la estructura, digamos, la inducción o no a quiste o el desenquistamiento a lo largo del tubo digestivo. Lo que creemos es que si consume quistes del medio ambiente, en algún momento se desenquista, se multiplica porque justamente el pH a nivel del intestino le agrada. Y podría ser en la parte, digamos, en la última parte del intestino grueso, ser, inducirse a quiste otra vez y ser eliminado como quiste. Eso no lo sabemos, pero es una hipótesis. Lo que sí sabemos es lo que pasa en el prepucio del macho y lo que pasa en el aparato reproductivo de las hembras. Este juego de pH donde eh, hay quistes, predominantemente presencia de quistes en el prepucio, y cuando ese macho deposita esos quistes en el aparato del reproductor de la hembra, bueno, es una catástrofe porque justamente el desenquistamiento es masivo. Bueno, factores a tener en cuenta en función de resumiendo un poco lo que les dije hasta ahora. Bueno, que este fetus podría ingresar por vía oral y eliminarse por materia fecal en bovinos y contaminar aguadas y pasturas. Forma quistes verdaderos con mayor contenido de ADN en condiciones de estrés. La época reproductiva coincide con los pastos más jóvenes, entonces las heces son más blandas, ensucian el perineo y bueno, y ahí hay mayor probabilidad de ingreso del patógeno al tracto reproductivo por vía descendente. Eh, un, ma- un macho negativo podría introducir el parásito durante la monta en una hembra con el perineo contaminado con heces. Los machos no serían los únicos diseminadores de la parasitosis en los rodeos, y el pH del prepucio favorece la enquistación. Y bueno, y el veterinario, esto es una foto sacada de las redes, podría ser un diseminador también de la parasitosis, si no, bueno, qué sé yo, no cambiándose el guante, estas cosas que pasan que todavía no sé si siguen pasando, sí, pasando, pero bueno, si no cuida si no es limpia la maniobra, y no utiliza guantes y se los cambia, bueno, y todo lo que sabemos que sucede. Esto por un lado. Y ahí voy cerrando con esto, que la pregunta que nos hicimos después, ustedes saben que la droga que se usaba en la década del 80 era el metronidazol, que lo que habían publicado por allá bueno, Campero, el doctor Campero, bueno, y los colaboradores, es que había generado cepas resistentes, justamente, en condiciones de campo, y bueno, y ya hoy he sabido que estas drogas no están aprobadas para su uso en bovinos y animales por sus efectos carcinógenos, entonces, bueno, la pregunta que nos hicimos acá fue si esa resistencia no tenía que ver con la formación de la pared de los quistes, porque justamente el metronidazol es una droga que entra por difusión simple a la célula. Entonces, si nos pasaba lo mismo que con el Evans, que si hay una barrera física que se lo impida,
no entre. Entonces hicimos un ensayo simple que fue, bueno, incubar lo mismo, los trofosoditos con el metronidazol y, como ya sabíamos, analizar quistes, ver mediante tinciones, detergente, todo lo que les mencioné antes, si estos parásitos tenían la capacidad de formar quistes en presencia de la droga. Y bueno, y justamente lo hicimos con las mismas tres aislamientos y la cepa K, dos aislamientos cepa K con diferentes concentraciones de metronidazol. Tratamos con Sarcocil para quedarnos solo con los quistes y cuantificar los porcentajes. Y bueno, y vemos que en todos los casos el metronidazol indujo la formación de quistes. Acto seguido, los pusimos a revertir y vimos que en los tres casos, para las tres cepas analizadas, fueron capaces en mayor o menor medida de revertir a trofosodito. Y le hicimos bueno, cuantificamos el ADN mediante citometría de flujo y vemos que en todos los casos el contenido de ADN aumentó. Fíjense cómo acá comparamos, acá con droga, acá sin droga, y bueno, las barritas son de un contenido, o sea, una vez el material genético, dos veces, tres, cuatro, más de cuatro. Fíjense cómo en todos los tratados, que son las barritas que están las pares, se aumentan la cantidad de contenido de ADN también en estas condiciones. Entonces, el mecanismo de resistencia al metronidazol que tenía este parásito era la formación de la pared, es la formación de la pared del quiste, ¿sí? Bueno, lo que hicimos después, y un poco tiene que ver con el objetivo de seleccionar drogas alternativas, es identificar los genes que participan en la vía de síntesis, o sea, cómo hace el parásito, qué vías utiliza para formar estas paredes. Bueno, entonces ya sabemos cuál es, lo hicimos, bueno, hicimos un análisis de los genes que están activos durante la formación de la pared, bueno, y asociados a un bioinformático, seleccionamos genes y trabajamos sobre esos genes. Eh, y ya sabemos cuál es la vía, y esto tiene relevancia justamente para esto, para seleccionar futuras drogas alternativas. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Y acabamos terminando. Bueno, estamos analizando, y esto es relevante porque, bueno, porque no sabemos cómo sucede. Sabemos que cuando le restablecemos, por ejemplo, los nutrientes, lo- los parásitos desenquistan, pero bueno, queremos ver cómo es que lo hacen, porque las glucosidasas que usan los protozoarios en general para romper la pared, que es endógeno, ¿no? Está dentro del parásito, el parásito de una manera sensa que puede salir, y esas glucosidasas rompen la pared y le ayudan al egreso. Entonces, identificamos una glucosidasa, estamos viendo si es esa la que le ayuda a salir, y además analizando qué estímulos externos recibe el parásito, qué sensa para decir, che, ahora está bueno que salgamos, ¿no? Entonces, ¿qué está lo que tiene relevancia en los diferentes microambientes? Entonces, bueno, para eso lo estamos viendo. Después estamos haciendo, bueno, un análisis un poco más profundo, porque yo sé que esto es vital, que nosotros entendamos lo que pasa con T. fetus en el ambiente, y para esto solo no lo podemos hacer. Entonces estamos haciendo un trabajo con biólogos ambientales que trabajan en protozoarios ambientales para ver qué cosas y cómo se comporta. Hay un montón de metodología que se usa para ver, para llevar al parásito al ambiente y analizarlo como en detalle, así que estamos en esa etapa ahora. Y después, bueno, el trabajo que estamos haciendo con el CEDIV es tratar de ordenar un poco y trabajar juntos en caracterizar diferentes elementos de diferentes regiones a nivel de fenotipo y genotipo. Y estamos seleccionando cebadores alternativos a partir de análisis bioinformáticos. Bueno, estamos en el proceso de validación. Y ahora arrancando con lo que es el diseño de un dispositivo que use IA para diagnosticar morfológicamente y de manera diferencial a T. fetus. Bueno, eso es todo por ahora. Bueno, acá estamos todos mezclados, pero estamos el team Vaginalis, Trichomonas vaginalis, Team Fetus juntas, somos todo el mismo laboratorio y bueno, muchas gracias. Es un equipo multidisciplinario con diferentes perfiles, así que cada una de nosotras en los seminarios de discusión hace su gran aporte, así que bueno, gracias a cada una de mis compañeras, pues ya Cristian se fue, así que son compañeras ahora. Y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias por su atención. Verónica,
Muchísimas gracias, Sí, la verdad que súper interesante y más que nada está bueno que sigan estos estudios para ver después que muchas veces las preguntas de la veterinaria de campo es qué valor epidemiológico, qué relevancia puede llegar a tener. Vos lo nombraste como casos, viste, casos más raros, más esporádicos que pueden pasar, pero está bueno ver la relevancia que pueda llegar a tener realmente la tricomona en su estado ambiental. Así que yo tengo preguntas, pero prefiero dejarles si hay alguien que tiene alguna pregunta de lo que es de los participantes, si quieren ponerla en el chat o directamente abren el micrófono, como prefieran. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. arranca vos, rompe Arranco el yo, está hielo, perfecto. Juan. Rompo el hielo. No, son tres preguntas, dos. Ah, tres, te zarpaste. Sí, Dale, pero creo que son relativamente cortitas. Una más que nada, dale, cuando dale. probaron el tema de en el agua, la sobrevivencia de esa de 120 horas, ¿qué tipo de agua utilizaron? ¿Solamente agua estéril, agua con distintos contaminantes? Por el tema más que nada de la competencia, que no es lo mismo un agua con altas sales, con bajas sales, que puede llegar a afectar el No, comportamiento del común. la pregunta, vamos por una vez. Te contesto esa después porque estoy vieja y me olvido si me Sí, las sé las tres juntas. Es muy buena porque al principio dijimos, usamos agua del bidón, ¿viste? Como, y se explotaba todo. Claro, no, no teníamos el factor osmótico, no lo habíamos tenido en cuenta. Así que no, lo que usamos agua que se les da de beber a los, o sea, de la misma canilla de la que toman los animales, bueno, porque en el bien, Instituto de Campo Experimental, entonces, bueno, fuimos a buscar esa. Y es cierto que en el agua de la canilla que tomamos, hicimos ahí los análisis, no vimos lo mismo, porque después hicimos análisis en charcos. O sea, tomamos agua de los lugares donde los animales beben. Y es cierto que, por ejemplo, lo que hacen es formar como rosetas, forman como margaritas con son trofo, no están solitos así como que tienen un comportamiento totalmente distinto, están como formando rosetas y después de 72 horas empiezan a aparecer la estructura, o sea, se empiezan a teñir con calco, no es que veo el quiste yo ahí. Pero bueno, como todo eso es un mundo nuevo para nosotros, buscamos ayuda con gente que supiera. eh, Porque bueno, porque es eso, ambientalmente es otro panorama, como sí, también es cierto que yo creo que esto es relevante en estos casos que son problemáticos, ¿no? Cuando vos decís, porque justamente necesita la humedad. Ahora no sabemos si en la desecación es lo mismo. Yo levanté la mano. Entonces, también falta analizar desecación, ahora estamos analizando frío, eh, para ver si en frío también sucede lo mismo y vemos que sí, que con el frío sí, pero no sabemos la desecación, por ejemplo. Entonces, porque estos chicos, este grupo de biólogos nos decía que la mayoría se banca la desecación hasta por años, porque lo que hace es estar en el ambiente, banca en forma de quiste hasta que aparezca la próxima lluvia, el ambiental, ¿no? Los que ellos estudian que son ambientales. Entonces, bueno, de ahí egresan. Ahí egresa el trofo y después cuando hay sequía de nuevo, vuelve a quiste y así cíclicamente hasta... Entonces, bueno, no sabemos qué pasa con esto, pero sí es cierto que yo creo que lo que vamos a tener que trabajar entre todos es eso, es ver en qué campos, pues yo creo que no son todos, obviamente, pero en algunos campos que se den las condiciones específicas para que esto suceda, eh, es probable que suceda. La claro, segunda. porque justo ahora, sí, porque acá lo que varía mucho es, primero si es agua de bebedero y después dentro de agua de bebedero nosotros tenemos muchas variaciones en cuanto a los compuestos. Por ejemplo, hoy me pasaron para analizar un agua, hay aguas de 12.000 partes de sal y otra de 4.000, entonces ya varía mucho. Y a su vez si es agua de charco o agua de río, entonces capaz que, bueno, esos estudios que van a hacer con los biólogos ambientales está bueno para saber bajo qué comportamiento o bajo qué cursos de agua puede llegar a sobrevivir más. Claro, Después, claro, porque por ejemplo ellos nos decían eso, que hay que medir la conductividad, ¿viste? Esas cosas que vos es un mundo que nosotros no desconocemos. Entonces, bueno, teníamos que tener desde el muestreo, desde cómo diseñar el muestreo hasta qué variables tener en cuenta, hay que armarlo, bueno, estamos en esa etapa ahora. aprovecho ahí. Lo que vieron ustedes es el agua de sobrevivencia, pero no ven que replique, o sea, pasa esas 72 horas, pero no hay replicación, no es que ven que lo que hace es sobrevivir nada más el agua. No la seguimos, No pero la ¿qué siguieron. pasa? Este es un bicho que es endosita.
Ujú. No sé si le gusta, capaz que si, no sé, digo, capaz que hay una condición a la que le gusta, sale y se vuelve a enquistar y son varios los que se enquistan y así, no sé. Por ahí es más difícil, pero no lo seguimos más, porque también cuando nos dimos cuenta que cuanto más días pasaban y el agua perdía calidad, digamos, tampoco es que no es una fotografía de lo que sucede tampoco. Entonces decimos, bueno, esto no tiene sentido así, veamos cómo hacerlo mejor. Sí, lo que vamos a hacer ahora es un ensayo que es al revés. Hay un ensayo que ellos hacen que es en bolsitas de diálisis, que bueno, se usa mucho para purificar proteínas que son mínimas, eh, atadas, cerradas, selladas, vos metés el bicho ahí, en este caso el atrico ahí adentro, y luego lo llevamos al ambiente. Los Bien, días que quieras, no sé, después la rescatamos, y eso es lo más real que vamos a ver. Después de ahí las sacamos de la bolsita y las analizamos. Vemos si hay quistes, si hay viabilidad, si hay endorreplicación, si hay pared o no hay pared, digamos. Eso es lo que más nos vamos a acercar, a mi modo de ver, al análisis. bien. Bien. A ver, a mano. Te hago una segunda pregunta corta, la tercera la dejo para después porque creo que Pedro levantó la mano. El tema del diagnóstico en las heces de los toros que ¿hicieron directamente las heces en el medio o hicieron algún filtrado? Porque una de las cosas que nosotros cuando hacemos diagnóstico es que no queremos que cuando hagan el raspaje prepucial que saque materia fecal por el tema de la competencia. En este caso, como ustedes hicieron el diagnóstico de heces directamente, ¿hicieron directamente en el medio o algún tipo de filtrado o algo previo como para poder ayudarla? Sacamos lo grosero, pero como que nos quedamos con hoy, al medio, pero eso fue re difícil. Fue Bien, re difícil porque no. Nada, porque es una mugre, después ves cualquier cosa, digamos, hasta se nos llena de hongo, bueno, todo lo que es contaminación. Pero bueno, la PCR hizo su gracia también ahí. eh, Así que bueno, la cuidamos, la mimamos, cambiamos el medio y cuando salió dijimos, chao, ya es ahora, pero bueno, eso es buscar una aguja en un pajar, porque tal vez yo lo que creo que nos pasa es que nos lo perdemos, las heces no son eh, confiables para buscarlo, porque también es eso. Vimos que las no patógenas forman quistes, ya hicimos, las probamos también, y enquistan también. O sea que si vemos quistes en materia fecal, por ejemplo, puede ser cualquiera. puede Seguimos la ser cualquiera. misma. Bien. Levantó la mano Pedro y después Lumila. Pedro, Bueno, no voy a hacer ninguna pregunta, era hacer un comentario, así que si querés terminar tus preguntas lo podés hacer, y si no hago el comentario, felicitarla a Verónica, realmente la charla Gracias, muy Pedro. interesante, el trabajo lo he leído ya de las primeras publicaciones, y me encanta los planteos de los distintos experimentos, cómo hipotéticamente han hecho el planteo original y cómo lo han resuelto. Realmente hay mucho trabajo científico, mucho pensamiento científico, que lo cuenta así muy simple, pero hay un gran trabajo metodológico para armar todos estos diseños. Más allá que el resultado puede ser bueno o malo, eh, el planteo global y en particular de cada etapa me ha fascinado, diríamos. Así que realmente me gustó mucho Gracias, tu Pedro. paper, tu paper me gustó y la charla me encantó. Así que te felicito. Gracias, Pedro. gracias No, Pedro. ¿seguís jubilado, Pedro? Te vamos a ir a buscar. Estoy jubilado de la facultad, pero estoy trabajando en mi empresa, que es un laboratorio que tiene ya 42 años. Sí, sí, ya sé. Y está con Bueno, nosotros en la gracias, Pedro. conversación, así que no lo largamos todavía, Pedro. Gracias, Bueno, Pedro. un abrazo. Gracias. Lumila, Sí, Verónica, ¿qué tal? Felicitarte, sí, la verdad que igual que Pedro, la verdad que muy interesante el trabajo, la exposición muy clara, también había leído el trabajo, pero bueno, los distintos experimentos y los ensayos, cómo lo han avanzado, la verdad que es, como bióloga que soy, viste, me encanta toda esa parte. Ah, Tengo más mira, la parte de investigación que en el tema veterinario, así que bueno, muy bueno, felicitarte. La gracias. consulta que te quería hacer era parecida a lo que te preguntaba Juan. En el tema de las muestras cuando pusieron en agua y en heces, con Sí. temperatura no lo evaluaron, ¿cierto? O sea, no variaron las Bueno, temperaturas.
Es buena la pregunta, porque la temperatura es otro tema. 37, lo que no logramos ver todavía es porque a 37 algunos ensayos funciona para algunos ensayos. Esto fue hecho a 37 igual, pero a 28, por ejemplo, porque la duda es esa, ambientalmente, como Mm, que un día dijimos, bueno, a ver qué temperatura hace acá afuera. Bueno, a ver, bueno, claro, podría ser esta, pero bueno, es como, esa es otra de las cosas que nos van a ayudar en prolijar tus colegas, digamos. claro, Porque bueno, la otra cosa que sucede es cuando uno los pone en cultivo, es que estos bichos son metabólicamente muy activos porque bueno, son mótiles, entonces todo se ve acelerado tal vez y supongamos, los ensayos que hicimos con el metronidazol, en algún momento, digamos, lo tenés que cortar en tiempos más cortos porque en el tubo se nos degradaba el metronidazol y al otro día íbamos y a las 48 horas ya salían. Y vos decís, no puede ser, o sea, como que había veces que sí, a veces que no. Entonces, bueno, esas cosas finitas, claro. intralaboratorio, y la temperatura es una variable muy relevante que todavía no lo hemos, de hecho creemos que puede ser uno de los desencadenantes eso fue por casualidad, porque un día los dejamos en la mesada, dijimos, no, no desenquistaron, ¿viste? No, porque estábamos en esa, buscando cuál es la Sí, mejor sí, condición. Y lo dejamos en la mesada, estábamos en otoño. Entonces así, los miramos antes de tirarlo, pero ya porque los vemos en todos lados. Entonces, nada, en la mesada estaban afuera, ¿viste? Entonces dijimos, uy, pará, porque si lo sacamos de 37, lo metimos en la mesada y salieron, tal vez sea exacto. una de Sí, las sí, sí. maneras que sense la temperatura para salir, porque a 37 no sabemos, no es el interior del animal tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como, Sí, sí, y bueno, hay mucho en por ver. en los cambios de temperatura también nosotros en los ensayos que desarrollamos por ahí tiene bastante que ver, sí, y también es según la cepa, si viene una cepa mucho de laboratorio, tiene un comportamiento, bueno, justamente lo que vos decías. Las Claro. cepas de campo cuando se trabajan es otro mundo, digamos, tienen otra resistencia, otra adaptabilidad a temperatura, a todo, ¿no? Y la otra consulta es, cuando ustedes hacían análisis en ese, no suplementaban era solo en ese, no determinaron, no usaron un medio especial para tricomónidos que no sean trico, fetus. El medio del Diamond usamos. El O Diamond sea, las siempre, heces, y cuando eran ese, solo en ese, sí. no lo suplementaban con nada. Vos decís el extracto ese que usamos, que El hicimos, extracto de ese. mezclamos heces con as, Sí, 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 solo ese, solo extracto de heces. Solo para, bien, es lo más parecido a las heces que vimos, digamos, que bien. se nos ocurrió. Porque en Sí, sí, sí. realidad tal vez lo intentamos hacer en placas de 12 Wells, me parece, y poner ahí las heces y medio semisólidas y ver ahí, pero no se veía nada, renegamos con eso, así que Es dijimos, muy no, sus. usemos el sobrenadante, que también no es real, porque eso es nada, no se parece mucho a las heces, Sí, sí, pasa que para la físicamente. observación Entonces, es muy difícil, tal cual. es Muchas gracias. lo más cercano que pudimos hacer, Está pero bien, bueno, eh, nada, si le ocurre algo, nos chiflan. perfecto. Sí, sí, encantada de lo que podamos ayudar. Bueno, Muchas gracias, gracias, muy claro. Gracias, Lumila. gracias. No, ustedes. Gustavo, ¿tenías una pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, mucho Hola, gusto, Gustavo. Verónica, y me adhiero a las felicitaciones que te hizo Pedro. La verdad que muy interesante, muy bueno el trabajo que estás haciendo. Y no sé si te sigo, a ver, en tu hipótesis, pensando cómo podría ingresar una tricomona a un rodeo libre a través de la hembra, si podría ser por lo que vos dijiste que, y no sé si la experiencia se podría realizar, si vos infectaras a una hembra por boca con las formas quísticas de tricomona, uno podría esperar que atraviese el intestino, aparezca ahí en el perineo, se pase a aparato reproductor y se pueda iniciar una enfermedad venérea. ¿Podría ser ese el camino? Claro, el ensayo que nos queda hacer, de hecho, es ese, de darle quistes por boca y ver qué pasa, porque nosotros le dimos trofo, como no sabíamos que había quistes, la existencia de los quistes al principio, le dimos los trofozoitos.
Pero bueno, eso podría suceder. O sea, es cierto que la pregunta siempre es la misma y comparto, o sea, yo no sé en qué momento sucede, ni cuántos quistes tendría que consumir, Claro. pero bueno, puede ser una variable. Viendo que cuando le dimos los trofos al aparato reproductor llegaron, de alguna manera, digamos, puede ser, si es un campo problemático, por más razón. Si se dan las condiciones en ese lugar para que el bicho en el ambiente, por ejemplo, se multiplique, o sean quistes que adentro sean estos caballos de Troya con un montón de potenciales nuevos parásitos, eh, es probable. Pero bueno, el ensayo de los quistes por boca está bueno, ese lo pensamos también. No Hicimos debe un ser fácil. simulador. Debe ser fácil hacer, digamos, ¿no? Y no es fácil porque bueno, intentamos buscar dónde y cómo, pero bueno, es cierto, nosotros en el campo del instituto, digamos, que es para experimentos, yo me animé a hacer pero sin saber qué iba a dar. Cuando le dije al director que lo había eliminado, por él me dijo, sacá eso de ahí. No tenemos chance y está bien, porque es, Bueno, nada, es un sí. problema, ¿no? No sabíamos si el ambiente estaba o no estaba, así que nos pasamos semanas con cal, echando cal arriba de... Y, y ahora yo no me animo a hacer más cosas ahí de este tipo, ¿no? Ellos me abren las puertas para un montón de cosas, obviamente, pero bueno, ahí me da un poco de temor. Por eso yo ahora estoy rastreando campos problemáticos para muestrear. Yo necesito ir al ambiente y buscarlo, ir a esos animales y buscarlo, esas hembras y buscarlo, porque yo creo que lo que tenemos que revisar es todo eso. Eh, Tal vez sea un diagnóstico y un control sanitario dirigido a la carta, digamos, al que tiene el problema, ir ese, bueno, a ver qué variables vos tenés acá y tengamos que aprender a mirar el cuadro entero y decir, bueno, y no, sacarlos de ahí, o poner, yo sé que todo eso no es fácil, ¿no? Pero tratar de que los animales no vayan a ese lugar, qué sé yo, digo, como para ayudar a controlar. Bien, bien. Pero sí, tu ensayo no falta. Bueno, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. No, bueno, muchas gracias a vos, gracias. Gracias, Gustavo. No sé si hay alguna consulta más. Sí, Gerardo. Sí, Gerardo, Verónica, una consulta, que no sé si lo dijiste o no. ¿Qué tiempo duró desde del momento que ustedes le dieron los trofos hasta que encontraron en lo que es el aparato reproductor y en las heces? Eso, cuando pusiste la línea del tiempo, ahí eso, ¿qué tiempo da? bueno, ahí, primero algo que no les dije y que es real también, que nosotros le dimos toneladas, ¿no? Porque lo que teníamos que ver era que saliera. Eso también es real. Eso no era real. Imposible que en la naturaleza ellas consuman esa cantidad de bichos. Por eso está relacionado a lo que vos preguntás, porque desde que el primer día de muestreo lo pusimos a incubar en el medio, al otro día miramos, ya había trofos. O sea, desde el primer día de cultivo. Pero bueno, Ujú. tenían toneladas. Capaz que lo que pasa en la naturaleza no sea eso. Ajá. Bueno, pero tarde o temprano aparece. O sea, si es Sí, así, sí, sí, y más con los sí. campos problemas que vos decís que bueno, que tenemos. Eh, pero bueno, es cuestión de seguir trabajando con esto. Está bueno. Bueno, y otra cosa que se me ocurrió el otro día cuando vi la charla de Esther, que yo le pregunté, bueno, no sé si todos estaban, pero que ellos muestrean, ellos hacen un muestreo rápido y ahí van al molecular, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba en ese momento mientras ellas hablaba era que lo que estamos haciendo ahora está bien, porque si lo que raspamos del prepucio de los toros, de hecho yo tengo fotos de cosas que ven en ese dive, ahora que ya yo les conté, y ya tenemos un estrecho contacto, si los quistes que se raspan en el prepucio no los ponemos a cultivar varios días, tal vez no veamos trofozoitos inmediatamente. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo no sé qué pasa con la PCR y los quistes.
tal vez necesitaríamos probar si con las lisis que se usan de los kits habituales rompen bien. Porque lo que nos pasa es que, por ejemplo, no pasa nada. Por eso queremos ver viabilidad y claro, no sabes si está muerto o no, simplemente porque la pared no te deja pasar nada. No sabemos cuánto dura íntegra, cuándo se empieza a deteriorar y deja entrar cosas. Entonces, bueno, tenemos que repasar eso y es más peligrosa la manera. Yo, bueno, pues pensé que por ahí no quería hablarle en su charla a Esther el otro día, pero bueno, después tal vez le escriba. Eh, pero para mí hay que revisar esa parte porque si lo hacemos rápido del raspaje prepucial y son predominantemente quistes, tal vez nos perdamos información. Lo que hacemos nosotros está bien, lo que hacen ustedes está bien. Y dejar varios días y ir viendo día a día hasta que aparezcan los trofos. No sé si te contesté ahí, Gerardo. Sí, te veo Sí, cara que sí. sí, muchas gracias, muy Ah, bueno, buena, muy gracias a linda la vos charla. por ¿Eh? estar. Gracias, Gerardo. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, Sí, aprovecho. yo agrego una preguntita. Se mencionó la PCR. El otro día Esther habló que usaba los primers de Felicien. Verónica, ¿ustedes qué primer están usando para la PCR? Bueno, usamos esos. Lo que pasa es que nos ha dado mucho falso positivo. Entonces, está bien. Eh, Nada, hemos tenido, pero nos damos cuenta cómo. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque hemos mandado microscopía electrónica y por ahí eran pentas. No sabemos qué pasó en el medio, pero ¿Usan eh, el 3 y 4 solamente? claro. Sí, Todo, bueno, no, el no, hacemos, comentario en esas usamos, sí, en esas usamos todos. Pero usan bueno, capaz familia. que fue falla. Y Bien, después viste que la bibliografía, que vos lo dijiste el otro día también, la bibliografía te dice que hay cierto cross-reacción con otros protozoarios. Entonces, bueno, como que por ahora es lo mejor que tenemos todo, está claro, ¿no? O sea, yo sí, sí. hago el aguante porque no hay otra cosa, así que Pero está bien, lo haces funciona. con los primers modificados para una qPCR o usas los primers para la PCR convencional, el original, Yo hago la la convencional. convencional? Sí, y ahora lo que hicimos fue, nosotros hicimos un screening comparando, bueno, los genomas de penta y de tetras no están secuenciados, entonces ahora creo que está el de gallinar, bueno, hay poca información, pero lo que hicimos fue comparar transcriptomas, o sea, los genes que se transcriben de los 3 microorganismos que sí hay información. Y de ahí Mm. seleccionamos cebadores que solo estuvieran en fetus. Y eso es lo que vamos a validar. Y bueno, después, bueno, lo vamos a compartir con ustedes, que son obviamente, los que lo van a usar, esa información. Pero bueno, estamos ahí, tenemos un screening, tenemos seleccionados 10, y bueno, hay que probar. Bueno, Eh, Así que bueno, vamos a ver si funciona. Ahí ya bárbaro. buscaré ayuda. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Vero. Bueno, gracias a ustedes por estar. No sé si hay alguien más. Yo aprovecho dos cortitas, más que nada eso, el tema de los falsos positivos que decís, que después por microscopía detectaban penta, pero microscopía como que sería menos sensible, por así decirle. No dejaron la posibilidad de que capaz que estuvieran las tritricomonas y la penta, pero por la microscopía solamente engancharon la penta o hicieron secuenciación algo más. Es probable que sí, pero nos dio miedo, ¿viste? Entonces ya Mm. eso lo descartamos pero bueno, es como, sí, es cierto, porque bueno, él ve como varios campos, Ujú. pero bueno, es cierto que por ahí si tenés una población chica, tenga que ver con eso. Pero bueno, nos quedó la duda y ya no igual más que nada cuando hablamos de falsos positivos por la bibliografía y por digamos, esto que de los falsos positivos de los monocercomonoides y eso que está reportado, que bueno, que, que da un poco de temor y bueno, sobre todo No sé. qué sé yo. Pero está claro que es lo mejor que tenemos, o sea que seguimos usándolo.
Eh, Y después en lo que es el prepucio de los toros, que decís que el enquistamiento. Pero ustedes no sí. pudieron ver si era sí o sí 100% enquistamiento, porque con que haya algo de trofosodito ya la PCR no se le debería escapar tanto. No llega a captar, o si capaz que está en el paper que van a sacar, el tema de ustedes en el prepucio del toro vieron que había mucho enquistamiento o era variable con la cantidad de trofosoditos. Claro, lo que pasa es que es rápido. Es como lo que nos llama la atención, por ejemplo, lo que sí sucede es que dependiendo del estrés, por ejemplo, con la droga, a las 24 horas es todo quiste. El estrés Ujú. nutricional es más lento, vos lo ves a lo largo del tiempo. O sea, necesitas más tiempo que sense el hambre. Bueno, es hasta lógico, porque el tipo de injuria es más crónica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La agudeza y de cierta forma a pH 8 tarda, es un intermedio, digamos. Entonces yo no sé ese toro, eh, en qué momento lo enganchaste. Si lo enganchaste después de varios días que tiene el parásito, si lo enganchaste al toque, tal vez ahí esté la diferencia en el diagnóstico. El diagnóstico. Eh, pero bueno, me parece que igual lo que nos favorece es que al crecerlo, vos estás estimulando el desenquistamiento. Bueno, porque de hecho los chicos de CEDIVE me mandan fotos de esferas que ven, y sí, ya ellos las están viendo porque ya saben que existen, entonces las ven, las buscan al otro día, las ven y después ya ven los trofos, digamos. Eh, Eso está bueno también porque ya se hicieron el ojo. Eh, pero bueno, todo eso también necesitamos más casuística. Necesitamos casuística para que tenga relevancia epidemiológica, ¿no? Bueno, y está claro que lo que nosotros decimos no venimos a boicotear la vía venérea ni un poco. De hecho, sostenemos lo mismo, ¿no? Que es venérea. La diferencia son estos pequeños detalles de cómo llega hasta ahí. Hay que explicar, como decís, casos que capaz que vienen haciendo todo bien, vienen haciendo todo bien y de golpe aparecen la tricómana dentro del establecimiento y no podemos explicarlo del lado venerio tan claro como quisiéramos. Y por ejemplo, hay quistes, el otro día leí un trabajo donde quistes de protozoario, uy, el perrerío está full, llegan a haber quistes de 20 años, porque alguien fue en un momento en un aljibe y fue a los 20 años y seguía estando enquistado el mismo par. Esas cosas que, o sea, uno no se imagina cuánto puede llegar a aguantar. Bueno, es eso, esto o sea, la tricomona es ancestral. Sí. eh, Según dicen algunos de los dinosaurios. ¿Viste? Entonces son bichos que han sido plásticos claramente para adaptarse evolutivamente. Y esto es una de las cosas que tal vez la usa. El fenómeno este que tiene bueno, a mí lo que más me gusta de todo es lo que hace con el material genético, ¿no? Porque bueno, es un mecanismo que usan, por ejemplo, ciertos tumores, o es un mecanismo usado en la biología ampliamente. Entonces, es algo fascinante, digamos, como en un momento decís, uy, yo no llego hasta el final, llego hasta acá. Eh, eh, es, es impresionante que pueda hacer eso. Bueno, nada, ahí ya empezamos a delirar viernes a la nochecita, Y pero uy, después se me nada, acabó el debate. hay, Sí, ¿qué me sí, ibas a decir? Una pregunta, ustedes que tienen más experiencia. También consultando con respecto a eso, a los quistes. El otro día la doctora dijo que lo conveniente sería 15 días sin estar o sea, con receso sexual, los toros antes de rasparlos. Yo por lo que tenía, o sea, por lo que teníamos en claro en su momento, eh, entonces habría que disminuir esa cantidad de días. ¿Qué les parece a ustedes que tienen más experiencia? Es una pregunta un poco para todo el panel, aparte de Verónica, para vos también, ¿qué pensás? Yo creo que está bien así. Bueno, vos viste que ella dijo que yo creo que le pasa eso, porque es lo que le pasa en esos campos donde van y dijo, uy, vuelve, 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 porque de hecho, una de las cosas que nosotros vemos, bueno, está relacionado a lo que preguntás, igual, yo creo que 15 días está bien, no sé qué opinan el resto, pero para mí 15 días está bien así, hasta que no veamos algo mejor y tengamos una Pero justificación mejor. es que si vos decís eso,
al haber tanto tiempo con pH 8, estamos hablando de que los toros, o sea, que esas tricomonas están enquistadas, ¿no? Sí, Al tener pero ese, no. o sea que si disminuimos la época de receso de los Vos decís toros, que va a seguir por ahí, estando, ¿te por referís a ahí, eso? no, que Pero podemos llegar a Al toro, encontrar la los función trofozoitos. del exceso es porque cuando con el toro con la monta natural lo que hace es bajar la concentración de tricomona. Se le da tiempo para que vuelva a recuperar esa microflora y lo que se ve es que en ese tiempo, por más que vos lo enquiste, ponerle que se enquiste, a los 15 días cuando vos lo metés en el medio vuelve a aparecer el trofozoito. Yo creo que la capacidad de enquistamiento hay que estudiar más si es sí o sí del 100% o cuán variable es, porque debe quedar trofozoito, obviamente, porque tiene sustrato todavía dentro de lo que es el nicho del prepucio del toro como para poder seguir replicando. Y por lo menos lo que se vio hasta ahora, lo que es la mayoría, seguís teniendo buena aceptación o buena captación de tricomora después de ese descanso sexual. Capaz que lo que puede pasar es como lo que dice Verónica, es que sí, que algún toro sí se enquiste todo totalmente y ese sí se nos escape, por lo menos la PCR, si se hace Exacto. directamente de PBS. Si pasarías por Diamond, no bueno, debería tener ese problema. otra Exacto. de Quería las comentar cosas, un poco a Gerardo. Sí. La literatura más antigua habla de 15 a 20 días de abstinencia sexual post servicio. Se ha instalado en la práctica a los 30 días. Ah, bien. Pero bueno, una de las cosas que voy a decir, ya le dijo Juan, está siempre pensando en la baja carga que puede haber de protozoarios por mililitro de necma post servicio cuando el toro ha estado trabajando en forma intensa, ¿no? O sea que lo que se Mm. busca es darle un descanso y aumentar la sensibilidad del método de diagnóstico, que cultivo. Probablemente por vía molecular la sensibilidad no se altere. Estos conceptos están desde el criterio del uso Sí, del medio de cultivo como diagnóstico. sí, sí, entiendo. Eh, yo normalmente a nuestros colegas que les damos servicio en nuestro laboratorio, cuando tienen algún problema, siempre aconsejamos el diagnóstico post servicio porque es un dato que resulta conveniente para entender la epidemiología de la enfermedad del rodeo, ¿no? Y siempre le hablo 15 a 20 días. Pero Ujú. la agenda a veces del veterinario puede ser que sea un poco más Sí, larga. sí, a nosotros nos pasa lo mismo, es así. Bien. Desde, Un caso que sa- tuvimos, sí, sí, de verdad. no, 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 terminé la idea, después digo algo que el otro día estábamos viendo, pero bueno, dale. Un caso que nosotros tuvimos interesante y lástima que recién ahora me enteré de los trabajos o el año pasado de los de Verónica, porque hubiese estado bueno avisarte. Hace 2 años tuvimos un establecimiento de 50 toros, 25 toros positivos a tricomona. Hicimos un análisis Mm, de tratamiento, lo hicimos con la Facultad de Veterinaria, con Laura Dumec y un tesista Joaquín Barale. Eh, Probamos dos tipos de tratamiento y en esos toros también lo que hice es aproveché y probé lo que son las técnicas diagnósticas y eran toros que ya tenían 3 meses de descanso sexual porque obviamente te llaman tarde y en los 25 toros me dieron siempre positivo a la QPCR y al cultivo me dieron 21 22, o sea que la QPCR me anduvo bien a pesar de ese descanso sexual y esos toros los muestramos como 3 4 veces seguidas, como que no tuvimos ese problema de que haya fallado. Puede lo que pasar es que sí, capaz que un toro sí nos dio falso negativo porque ese sí estuviera enquistado y el segmento de PCR no agarre por la morfología de quiste, pero como que en general le confío al que tenga el descanso sexual. Y el tratamiento, bueno, agrego, no nos anduvo muy bien, pero bueno, esto del quiste es una probabilidad de que estén fallando muchas veces las drogas, que a veces se prueban in vitro contra trofosfoitos y te anda bien, pero estás probando contra trofosfoitos y no contra esta estructura de resistencia que capaz que hace que sea lo que nos está fallando en toros para el tratamiento. sí, de hecho, nosotros ya terminamos un trabajo, probamos drogas y enfocamos doble. Le damos a los trofos y le damos a los quistes, y es diferente la estrategia. Y nos funcionan las dos. Bueno, ¿Ha funcionado? Pero, a nosotros con ¿qué? tratamiento también nos tenemos un comportamiento in vitro, bueno, ya lo hemos comentado con Juan en una oportunidad. El tratamiento, sin tener en cuenta tanto esto de los quistes que vos decís, bueno, con metronidazol se han hecho y otras drogas alternativas in vitro, no nos ha pasado el tema de la existencia de quistes, es como, justo no te había preguntado eso,
es como que se revienta directamente la célula, en vitro. Cuando llegamos al tratamiento en toros, es como que revierte los primeros muestreos y después aparece otra vez la infección. Y cuando se hicieron tratamientos experimentales en toro, un poco la pregunta de Gerardo era también, siempre estaban con reposo sexual durante 15 días y eso, y se detectaban ahí nomás. Siempre con detección de cultivo previamente, ¿no? Y PCR a la par. Pero no, nos pasa lo mismo, el tratamiento no nos funciona en vivo. En Cuando vivo, sí. no al 100, digamos, es parcial siempre. Pero bueno, es a tener en cuenta el tema de los quistes. Claro, bueno, nosotros ahora vamos a probar en vivo. In vitro no queda nada, Tal cual. ahora vamos a saltar, pero bueno, hay que ver qué sale de ahí. No, y otra cosa que sí es que el otro día estábamos charlando de evaluar también, porque hay un trabajo donde ven que el pH del prepucio varía en función de la dieta que tenga el animal. Está bien, no te va a cambiar un rango grosero de pH, pero sí te baja bastante. Te lo acidifica bastante, por ejemplo, con determinados silajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos animales? Digo, capaz que en ese análisis como decíamos, del cuadro entero, ahí es donde tenés más trofos que quistes, dependiendo de la Claro. dieta también. O sea, es como un abanico re grande de cosas para mirar. Sí, sí, tal Eh, cual. y bueno, para eso estamos todos. Sí, sí, del Así, laboratorio al campo hay un mundo. sí, sí, Tal cual. sí, así que bueno. Bueno, no sé si hay más preguntas para liberarla a Vero. Bueno, de nuevo Bueno, agradecerte. digo lo Sí. último, cualquiera de ustedes que tenga, bueno, conocimiento, quiera nada, que sepa o quiera laburar, hacer algo juntos con algún campo problemático, lo que sea, bueno, me escriben y bueno, lo encaramos, porque bueno, necesitamos verlo a campo. Bueno, con Lumila justo habíamos quedado en eso, que el que le aparezca casos, la idea es medio como avisarnos para ver qué se puede hacer. A mí justo me llamaron de un laboratorio privado como que quieren hacer el mismo ensayo que hicimos de tratamiento hace 2 años, volver a hacerlo, pero bueno, lo medio como que lo pateé para el año que viene y la idea es buscar campos con trico, pero lo que puedo hacer es cuando me avisen, o bueno, también laboratorios privados como Pedro, alguno que tenga, es avisarles porque capaz que les queda bien o les queda cerca de la zona, pero bueno, está bueno saber quién estamos trabajando en esto como para avisarnos, No, porque no, y está el bueno porque 25 bueno, toros fue espectacular. si es después, también eso, yo ya voy a saber cómo manejar el ambiente, que no, todavía no lo sé, qué muestrear y eso. Así que, cómo cuidar las muestras es el desafío, eso es lo que me decían. Cómo llegar con las muestras lo más saludables posibles al análisis. Así que bueno, eh, cualquier cosa, nada, me escriben. Y acá igual estamos, como decía Juan, en búsqueda para probar tratamientos en toros. Así que de aparecer, bueno, también estábamos ahí con el tema de Senasa, en la búsqueda de toro, ahora también quedó medio todo frenado, pero en el caso de Ustedes, aparecer, Lumira, ustedes tienen la chance de hacer ensayos. Yo leí trabajo de ustedes, pósters y cosas. Tienen chances de trabajar con animales encerrados, ¿no? sí, sí, Y ahí sí, nosotros hemos sí. hecho varios ensayos de vacunas experimentales y bueno, de tratamientos en toros ahí en INTA. Hasta este año podíamos, espero que nos sigan dejando, pero bueno, en condiciones controladas y eso se podía experimentar. Bajo, bueno, reglas de CICUA y reglamentos y eso se podía trabajar. Este año por eso te quedó todo medio ahí, veremos, pero sí, sí, hasta ahora hemos desarrollado acá en los animales experimentales de Anguil se han desarrollado infecciones experimentales, desafíos, tratamiento en toro. Así que Está bueno. es una buena alternativa en el caso de reactivarse eso. Y con el tema de campos positivos también están tiradas las líneas con SENASA y el compromiso de búsquedas para tratamiento en toros. Así que por ahí, bueno, de aparecer algo, pues nos estamos comunicando. Por ahí te sirve. Perfecto.
Perfecto, bueno. Gracias y bueno, y también lo que necesiten, acá estamos. Perfecto, Bueno, muchas gracias. A ustedes. bueno, de nuevo, mil gracias, Verónica. Muy linda la charla y mandan las felicitaciones. Y bueno, obviamente quedamos todos en contacto por cualquier cosa que surja. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a todos por la atención y bueno, nos vemos pronto. En La Un Pampa, che, saludo. invítenme. A Esther le dijeron que le iban a invitar. A mí no me tiraron ni un sándwich por acá. No, no, Ay, La Pampa Esther, cuando venite, quieras. Esther. Qué macanuda, Esther. Dale. Muchas gracias por todo, ¿eh? Para la Vele del Cuando Multiver. quieras venir a La Pampa. Para Claro. Mendoza Está también. invitada Chupamedia oficialmente. de Esther. Una Esther conoce La Pampa y vos no, mirá vos. Vergonzoso, es vergonzoso. Pasá por La Pampa, comprás asado y te venía a tomar unos vinos. A Mendoza. A Mendoza voy seguro Están porque todos ya tendré invitados. excusa. Muchísimas Así, gracias. así la Gracias, recibimos. gracias, Chao, bueno. chao. Bien. Gracias Nos a Gracias, vemos todos. hasta en otra luego. oportunidad. Chao, chao.